una vida por delante, ¿no? Ella lo que quería era estudiar administración, sí, claro, jovencita, entendemos, con muchas y además ilusiones, entendemos, y finalmente atacada en su exacto, vivienda. entendemos la impotencia. Muchas gracias, Stephanie, también de la familia. Evidentemente van a estar en contra, yo también estaría en contra, pero bueno, a veces las leyes son así, ¿no es cierto, doctor Nakazaki? No... Lo que pasa es que en el Perú se legisla de acuerdo a la exigencia mediática. Entonces, el robo admite cadena perpetua, el secuestro admite cadena perpetua, la violación sexual admite cadena perpetua, el homicidio no. ¿El homicidio no? Porque los periódicos no reclaman tanto. O sea, frente a la violación sexual un monstruo, se levanta un país. Frente a un homicidio diario, no se levanta el país. ¿Somos los periodistas los que marcamos la sentencia? No, lo que marcan la legislación. Por eso se habla del fenómeno del derecho penal simbólico. O sea, ya no es lo que jurídicamente debe ser, que la vida es el derecho supremo. Entonces los delitos más graves deberían ser los delitos contra la vida. Acuérdate que hasta hace poco se dio una distorsión. Si tú insultabas a un policía, te ibas a la cárcel. Sí. Si le metías un cabezazo a un policía, no te ibas a la cárcel. O sea, hay una gran distorsión en la legislación por dos razones. Malos legisladores y, en segundo lugar, que esos malos legisladores legislan de acuerdo al termómetro de la opinión pública. Bueno, por eso es que al asesino de Pepe Yactayo solo le han dado 17 años, después de asesinarlo, descuartizarlo y quemarlo. Hay un proyecto de Código Penal que creo que se va a morir de viejo antes de ser Código Penal. Sí, es todo un tema. Increíble. Bueno, Stephanie, cerramos contigo. Muchas gracias por este informe. 7:51 de la mañana tengo que pasar al plano político. César Nakazaki es el abogado defensor hoy de Ollanthumala y de Nadine Heredia, con lo cual es el abogado con mayor récord en la defensa jurídica de exgobernantes. Para empezar, porque ha defendido a Alberto Fujimori, hoy defiende a Ollanthumala, y hoy día le voy a hacer también la pregunta de saque. ¿Es verdad que Alejandro Toledo también pidió su defensa, señor? No podría comentarlo porque estaría en el ámbito del secreto profesional, y tienes razón que tengo el honor y la gran responsabilidad de ser el defensor de dos expresidentes de la República, ¿no? Lo cual me lleva a un doble nivel de seriedad para poderle demostrar a la sociedad peruana cómo debe actuar un abogado en causas penales tan importantes. Además, usted está haciendo historia porque Fujimori y Humala eran supuestamente enemigos declarados, ¿no? Pero han elegido al mismo abogado. Doctor Nakazaki, por favor explíqueme cómo va a hacer usted para convencernos de que lo que hizo Ollanthumala y Nadine Heredia no es delito. Usted ha estado en la audiencia, ¿no es cierto?, en Brasil, ha sido testigo, ha escuchado. Antes de convencerte, yo te diría, si tú recién te estás tomando los exámenes, estás haciendo una tomografía y sin esperar los resultados me dices que tu diagnóstico es cáncer, yo te diría, espérate a que terminen los exámenes, recién te hago tu diagnóstico, y si estás enferma lloras. Lo que se ha producido en el caso de Barata es un testimonio en una investigación preparatoria. ¿Cierto? Mientras que ese testimonio no se reproduzca en un juicio penal donde ya no son actos de investigación, sino son actos de prueba, y recién en ese momento se le contraste con otras pruebas, sabremos si una persona es inocente o culpable. Lo que me preocupa es que un testimonio dado en una investigación y no en un juicio lleve a sentenciar personas y a sacar conclusiones prematuras en un país que lo que necesita en temas de justicia es comprender que la justicia no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón. Ok. Pues hay que esperar todavía. O sea, primero, evidentemente, falta la acusación fiscal. El juicio. El juicio. El fiscal Juárez y el fiscal Rafael Vela han salido muy satisfechos de la audiencia en Brasil. ¿No es cierto? El testimonio de Barata ha confirmado lo que dijo Marcelo Odebrecht. En principio, doctor Nakazaki, sus patrocinados recibieron plata en cash. No, es que no es correcto decir que han recibido, entonces ya no hay juicio, ya no debe haber sentencia, hay que condenarlos desde este momento. El problema de la justicia mediática tiene sus características, he estudiado, es muy veloz, trabaja sin el rigor de las pruebas. Y normalmente lo que nos equivocamos. No, Alfred, por favor. No, por favor. A ver, ¿cuándo nos hemos equivocado? En el caso de Madre Mía no nos hemos equivocado. A lo largo de la historia, a
lo largo de la historia, la justicia mediática es muy dañina por dos razones. Afecta la imparcialidad y afecta la independencia de un juez. Eso está estudiado en el Perú y en todas partes. Otro día hablamos de los problemas de los periodistas. Hablemos de los problemas de Ollantumala y de Nadine Heredia. Pero lo que voy es que si tú vas a afirmar que ya se ha producido un hecho, yo no lo puedo aceptar. Ya, pero doctor Nakazaki, entonces, ¿qué es lo que usted acepta? Barata ha dicho que él le entregó dinero la mano a Nadine Heredia en el departamento de Armendáriz. Otra cosa, vamos a examinar el testimonio de Barata, que es otra cosa, no si mis clientes son inocentes o culpables, y menos según ser televisivo. El tema es concreto. La declaración de Barata tiene grandes contradicciones. ¿Por qué? A eso voy. Para analizar la contradicción hay que escoger algún punto central de esa declaración, y me centro en cómo él sostiene que recibió el dinero de Brasil. Ajá. En su primera versión, él sostenía que era un viejito jubilado de Odebrecht que no conocía que le había traído el dinero. Sí. En la segunda versión dice que son 3 doleiros contratados por Gilberto Silva, que era el quien dirigía operaciones estructuradas porque el arquitecto era Fernando Migliaccio. Entonces le hago una pregunta elemental. ¿Qué otras operaciones estructuradas usted conoce que se hayan hecho pagos en el efectivo en el exterior? Porque hasta donde yo he estudiado, que estudio bastante regular, la figura es así. Los pagos dentro de Brasil eran en efectivo. Sí. Los pagos en el exterior eran con operaciones estructuradas, donde se trabajaba con offshores, cuentas en el extranjero en paraísos fiscales, pero como usted dice que hay una operación estructurada con doleiros, póngame otro ejemplo. Sus abogados no lo querían dejar contestar, insistí, y al final tímidamente le dice, tengo un caso pero no puedo comentarlo. Lo que yo sí puedo comentar es que en el Perú, los casos del expresidente Toledo, del exministro Cubas, todos los casos en el Perú que tenemos ahorita... Sí, son con empresas offshore. Sí. Entonces veo una profunda contradicción. Pero puede ser porque con Nadine fue de una manera y con los otros de otra. Puede ser. Todo puede ser. Todo cabe en la posibilidad, todo puede ser, como puede ser que no hayan existido tampoco los aportes. El tema concreto es que... ¿Usted cree que de repente no le dio Barata la plata? Yo sostengo firmemente que no, por una razón. Porque este testimonio no solo tiene contradicciones con los propios dichos de Barata, sino lo que es más serio, tiene contradicciones con otros testimonios brasileños. Por ejemplo, Garreta tiene otra historia. O sea, Barata y Garreta tienen dos historias contradictorias. ¿Qué dice Garreta? Garreta dice que la primera vuelta la paga OAS, la segunda vuelta la paga Odebrecht, y por la forma como establece, ojo, testimonio que ha salido en el comercio. El problema es que mezclar lo jurídico con lo mediático es complicado. Entonces, en el testimonio que en el comercio ha salido de Garreta, está en abierta contradicción con el testimonio de Barata. Pero usted es el abogado defensor, entonces yo le tengo que preguntar a usted, que es la fuente principal. Pero ojo, no solo ahí, sino que tiene contradicción con los ejecutivos de Odebrecht a cargo de las operaciones estructuradas, porque Fernando Migliaccio, que a nadie le ha interesado su testimonio y es el que ejecuta las operaciones estructuradas, él dice que jamás se ha hecho un pago en el extranjero en efectivo. O sea, que no es un tema menor. Por eso todavía continuemos con la investigación. Ya. Pero eso está bien que usted vaya contando lo que sabe, porque aquí se trata de buscar la verdad, doctor Nakazaki. Eso se trata. Usted sabe lo que yo pienso del gobierno de Ollanta y todos los dolores de cabeza que me han ocasionado, pero eso no importa, eso no interesa. A mí me interesa la verdad, la verdad. Entonces, lo que usted está diciendo, lo que usted está diciendo, doctor Nakazaki, es que en el testimonio de la entrega, de la supuesta entrega de dinero a Nadine Heredia y a Ollantumala para la campaña electoral, hay contradicciones internas y con otras declaraciones. Muy bien, Garreta dice que fue OAS y Odebrecht. Barata dice que él, a través de los doleiros, le dio 2 millones en cash y 1 millón en Sao Paulo. Y quienes estaban a cargo de operaciones estructuradas se contradicen con Barata respecto a la forma como eran las operaciones estructuradas. Pero los que hacían las operaciones estructuradas, ¿cómo dicen que fue? ¿O no hablan de Nadine? No, es que ese es el tema. Este caso debió comenzar la investigación con el testimonio de Barata. Para traer a Gilberto Silva, para traer a Migliaccio, para traer a Huirazi, para traer a Grillo, etcétera.
Pero acá recién se ha constituido el testimonio de manera muy tardía. Entonces, ahora nos va a obligar a exigir una serie de pruebas que tienen que establecerse para poder corroborar o no ese testimonio. Claro, doctor Nakazaki, yo le quiero pedir mucha precisión, porque además usted en eso es maestro. Dale. Ollanta Humala y Nadine Heredia, hoy, 2 de marzo del 2018, ¿reconocen o no que Barata les dio dinero para la campaña electoral? Firmemente niegan que se haya producido los aportes. Nosotros tenemos varias líneas de... Ellos lo niegan en todos los tonos. Y además tienen el beneficio de haber expuesto todo su patrimonio, y su patrimonio corto es perfectamente bien explicado. Perfectamente bien explicado. O sea, acá no tenemos grandes inmuebles que no se pueden explicar, no tenemos un estilo de vida que no se puede explicar. No, sí, claro que sí. No, perdóname, pero qué pericia, es que milagro. Yo entiendo. Por eso es que una cosa es el análisis periodístico, válido, y otra cosa es el análisis jurídico. Sí, por una foto en la revista Cosas, yo no puedo llegar a una conclusión. No, yo no me refiero, lo de la revista Cosas además era con canje. Eran las empresas que le dan los vestidos a Nadine. No, yo me refiero al estilo de vida. ¿De dónde sacaba plata para alquilar casa en Las Arenas? ¿De dónde? Sí, pero... En la casa de playa. Pero perdóname, el consumo de un ser humano en una investigación de lavado de activos, tú sabes... Es importante, doctor Nakazaki, porque si usted está acusado de lavado de activos, ¿de dónde saca la plata? Por eso, es un indicio muy importante. Sí. Pero que tiene que ser establecido en el proceso. Pregúntale al fiscal si tiene alguna pericia contable donde se haya establecido eso. Ese es el punto que estoy diciendo. Lo que estoy informando es que no hay una pericia contable en el proceso que permite establecer lo que tú dices. Pero doctor Nakazaki, a ver, ellos niegan, ¿no es cierto?, de que les hayan dado dinero. Esa es una de nuestras tesis de defensa. Nosotros tenemos varios temas. No, pero quiero centrarme un segundito, perdóneme, en el dinero, doctor Nakazaki, porque a mí me ha sorprendido su declaración en Brasil, que además usted haya salido tan tranquilo. Yo habría salido realmente preocupado, ya habría renunciado a la defensa. Así fuese verdad. Sí. Así fuese verdad lo que dice Barata, no sería delito. ¿Por qué no sería delito? Vamos, pues por eso es que permíteme. Y un segundo para agregar la pregunta. Marcelo dice, yo le di, porque me lo pidió Lula a través del PT, o sea, por el PT y ya por ideología. Y luego dice, pregúntenle a Barata, y Barata corrobora, o sea, ya son 2 testigos, 2 personas que dicen que le dieron. Nadie dice, perdón, un segundito, solo para mi pregunta, doctor Nakazaki, yo sé que usted quiere romper mi mensaje. Y Nadine dice, no era mi letra, es mi letra, no era mi letra. Ah, y era mentirosa, pues, esta señora. Entonces, ¿cómo le voy a creer que no le dieron? Se ha mentido toda la vida. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Cuando tu pregunta es argumentativa, en un juicio no te la permitirían. No existen las preguntas argumentativas. Porque tú al lanzar el mensaje que quede es tu pregunta, ya no mi respuesta. A eso voy, por eso voy, quiero dejar un mensaje, pues es mi derecho dejar un mensaje. Entonces, en concreto es lo siguiente, ¿por qué no sería delito? Porque el delito que cometía Odebrecht y las empresas brasileras era una estrategia empresarial de corrupción política. Sí, de acuerdo. Pagamos dinero a cambio de obtener obras en los gobiernos y el señor gana. Sí. En el caso de Ollanta Humala, Barata y Odebrecht antes han señalado que ese aporte que nosotros negamos no constituyó parte de la estrategia empresarial de corrupción política, sino que fue una orden del PT de Lula, para apoyar ideológicamente a un partido afín. Que no fue una precoima. Obviamente no van a decir que fue una coima, no, pues. No, es que permíteme ahora no sí, es que la tela no se puede partir según tu gusto. O coges la tela completa. Yo la cojo completa. Entonces completa está diciendo que nunca hubo sobornos. Completa está diciendo que el gobierno que peor trató a Odebrecht durante toda su época en el Perú es el gobierno de Humala. Ellos están diciendo que las obras que debían ganar no las ganaron, y pone como ejemplo la obra del metro. Dice, nosotros hacemos el tramo 1, tenemos el background, tenemos toda la ingeniería y perdemos. Eso es lo que dice Odebrecht y eso es lo que dice Barata. Entonces, si quieres agarrar el testimonio de Barata,
principio jurídico no se puede dividir. No. La tela no se corta. Entonces, Pero no es cierto lo que usted está diciendo. agarro el testimonio de Barata doctor para establecer Nakazaki. los aportes, Ya. pero no lo agarro y creo que las obras fueron corrupción. Pues Ay, eso a mí no me existe. encanta cuando el doctor Nakazaki se pone bravo, por eso le tengo cariño. Me quitas el sueño. Toma su cafecito. Lo que pasa es que son bien Eso es vivos. muy temprano. No, ustedes son bien vivos. Y además yo me divierto. No, acá no es un tema de viveza, Ah, es un tema de... ¿cómo que el gasoducto se quintuplicó en el gobierno de Humala? Pero el gasoducto, sí, pero el gasoducto... ¿Y qué es eso? El gasoducto, ¿Y que Odebrecht era un invitado de pie en el gasoducto? Entonces, ¿sabes que no juzgues a nadie? Ahorita al señor de la televisión, lo que debemos ir a hacer es matarlo. ¿Por qué? No, porque como acaba de salir en la televisión que es un monstruo... No, hay testigos. No, por eso vamos a Incluso matar. Pero ¿para qué le vamos a hacer juicio? a Ollanta y a Vamos a Nadine. matarlo. No, que se pudre ese señor en la cárcel y que Nadine Heredia y Ollanta Humala paguen cárcel si es que han cometido el delito. Sí han cometido, pero en el caso del ¿Pero no es un gasoducto, delito? el caso del gasoducto es una investigación preliminar, ni siquiera es un proceso penal y todas las opiniones técnicas establecen que no hay irregularidades. Ay, pero escucha. Eso es lo que se está estableciendo en la investigación. Ya, doctor Nakazaki. Entonces, ¿por qué no vamos lo vas por a partes, respetar? escucha, no, yo respeto todo. Además, me encanta porque en mi próxima vida seré abogada y fiscal. No, pero cuidado. yo, que los fiscales están lentos, sí. Pero, Eso sí pero cuidadito con hacerle creer a la gente, No, porque yo si le no voy a creer haríamos nada a el la mayor gente. daño, que cumplir la ley es indebido. O sea, si se trata de un problema judicial, tiene que resolverse aplicando la ley. Si hay una investigación preliminar que recién está comenzando, Ya. ¿por qué vas a llegar a conclusiones? No, yo ya estoy llegando a hermosas conclusiones Tú después de lo que estás en dice la Barata. Z. Primero aprendes a escribir la A y de ahí te pasas a la Z. ¿Tú quieres un abecedario de una letra? No, pues, me encanta el doctor Nakazaki porque además son está 24 peleando. letras. Pelee nomás, pero Bueno, no va a aunque han poder matado a tapar la eso. Che, aunque han matado a la Che. No, pero no sé, no me distraiga con el abecedario. No, Acá pero la hay han dos matado. cosas No, es muy que tú claras. tienes una letra. Dos cosas, sí, y la ñ también va a morir. Ya, pero ¿ves cómo me distrae? No Ya. la N de Nakazaki, por favor. Escúchame, doctor Nakazaki, no me distraiga. Ya. Barata ha dicho, yo le di plata a Nadine Heredia en el departamento de Armendáriz. O sea, Barata, ¿de dónde conocía el departamento de Ollantumala? Porque soñó, Ya, porque es pero- telépata, pero- porque ya, le dijo, pero- ay pero- Nadine, a sí, ver, sí. tenemos un encuentro Pero privado. nuevamente, No, pues, sí, no, sí, un sí. segundo. Ya. Pues yo le voy a dar hechos, usted me está dando hechos, ahora yo le yo doy. he estado en la declaración, que Ya. yo sé que ha dicho, No, que lo para ha la dicho. gente, porque usted está haciendo creer otra cosa al No, público. perdóname. Usted ya ha dicho, yo vengo a dar mi mensaje. Perdóname, Ahora yo le quiero hacer Yo he dicho preguntas. que ese testimonio que Ese se ha dado en una testimonio es muy investigación, importante. ese testimonio que se ha dado en una investigación bajo un acuerdo de inmunidad, donde el señor ha sido retirado de un proceso y le han devuelto varios millones de soles, ese testimonio tiene que ser ahora contrastado con otras pruebas. Sí. Y que tiene contradicciones entre las mismas versiones de Barata eso se y con sabrá. otros testigos. Pero lo que dice Barata Eso es lo es que he grave, dicho. porque dice, yo le di la plata cash, y además a la única que le da cash, y además Nadine me llamaba, me pedía. Con Ahora, lo cual se contradice con los propios arquitectos de las operaciones estructuradas ¿Por que qué? dicen que fuera del Brasil, porque te estoy comentando. que no, ya, que pero, eso- fuera del pero Brasil. de repente no sabía lo que hacía Barata, pues, a por orden de Marcelo. pero es que- Si Marcelo pero- le dijo, Lula me dice. Pero, O sea, yo Mili, soy no estoy en la Mili, cabeza. Pero ubícate un tema. Si el señor dice que es una operación estructurada, entonces tú tienes que seguir el patrón de las operaciones estructuradas. Sí, doctor Nakazaki, pero lo que no puede decir es Tú que no es también eres lavado de periodista activos. de investigación. Yo también, y por eso investigo. Por pero eso te digo. el doctor Nakazaki dice, esto no es lavado de activos. ¿Cómo no va a ser lavado de activos? Habían aportantes falsos que nunca dieron plata y se descubrió. Segundo, el estado de cosas en su situación de vida. Pagaban a uno de los colegios más caros del Perú, a tres hijos. Tenían casa en la playa, en Las Arenas. ¿Con quién les pagaba esa No casa? tenían casa en playa. Sí, alquilaban. No Yo le he visto en Las Arenas. Pero mira, Yo a Nadine Heredia le he visto en Las sí, sí, Arenas. pero mira, Ya, ¿quién? ya, por eso, vamos, ¿Sabe cuánto cuesta el alquiler en Las Arenas? Pero me has hecho dos preguntas. ¿Por mes? Milita, ¿Sabe cuánto cuesta? Milita, cuando me quieras traer para que te escuche me avisas. No, pues, pero doctor son Nakazaki, dos no, que preguntas. usted nos está tomando el pelo, ya. son dos Tú acabas de afirmar por qué, tú acabas de preguntar por qué sostengo que no es delito, Sí. y luego has pasado nuevamente a los consumos. No, yo digo que el testimonio Barata es muy importante para ver cómo era el lavado de Pero activos. hazme Pero a la ver, por pregunta, favor. entonces. Por eso Ya, ok, extraigo varias preguntas. Entonces, ¿el testimonio de Barata es un testimonio importante? Sí. Sí. Pero como se ha dado en una investigación,
todavía tiene que ser objeto de... O sea, con ese testimonio no podemos condenar a nadie. No. Si el señor no Muy declara bien. en el juicio... Mira, Totalmente. si el señor no declara en el juicio... Tampoco se puede condenar. Ese testimonio no existe. Exacto. Entonces, por eso el fiscal por Juárez eso ha dicho no seamos que prematuros. parte de otros testimonios, ¿no es cierto? Sí, pero Pero es parte de otros testimonios. Que hay que producirlo. Exacto. No hay que en la imaginación. Corroborarlos. Por ejemplo, Martín Belaúnde ya ha muerto. ¿Quién es Su Martín testimonio- Belaúnde? Martín Belaúnde Locio ya Martín ha muerto. Belaúnde Locio ha muerto. Ha muerto porque ¿Por su qué? testimonio ha sido totalmente destruido por los brasileros. O ¿Por sea, quién? lo primero que tiene que hacer Juárez, por Barata mismo y por Moura después. Por el de Entonces, OAS. por eso creo que lo primero que tiene que hacer el fiscal antes de ver qué testigos no existen todavía, revisar cuál de los testigos que está abusando tiene que eliminarlos porque están mal hechos. Uno. O sea, Martín Belaúnde no puede ser Fuera, colaborador total, eficaz. pobre. Ok. Pobre no le van a dar una acusación injusta de 30 años, pero colaborador eficaz no creo que pueda ser. Dos, ¿por qué no es delito? Porque en el Perú, como no existe un sistema de financiamiento público de partidos, a diferencia de otros países, acá en el Perú no existe el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Ese delito no existe. No, pero sí existe lavado de activos. Sí, pero el delito de lavado de activos tiene como primer elemento que ese dinero provenga de una actividad criminal. Sí, y está comprobado. Bueno, entonces... Barata lo ha dicho. ¿Cuándo ha sido la sentencia? Pero No, Barata lo ha ¿cuándo dicho. ha sido la sentencia? Pero Barata ha dicho que viene de una caja negra. Pero muy bien, Barata ha dicho, Sí. en primer lugar, que él no sabe cuál es el origen del dinero que ingresa a operaciones caja negra, estructuradas. ok. Y no es una caja negra, se llama operaciones estructuradas. Doctor Nakazaki, le recuerdo que por estos mismos hechos en Brasil ya hay sentencias. Está muy bien, Sí, claro. entonces sí se sabe que era caja negra y era dinero ilícito. No, yo las he leído. Sí. He leído todas las sentencias. Y en Brasil parten de esta lógica. En Brasil dicen, como todo esto es un contexto de corrupción, todo el dinero que se producía es de la corrupción. Ya. Pero no es tan fácil. Si tú sales en este momento a la calle y pagas un soborno, el uso de tu dinero es ilícito. Sí. Pero el origen de tu dinero No necesariamente. no es ilícito. De acuerdo. Entonces, si vamos a creerle a Odebrecht, por ejemplo, Sí. Odebrecht dice que el dinero que se utilizaba provenía de ajustes tributarios. En ningún momento Odebrecht ha dicho que el dinero que se utilizaba para financiar las operaciones estructuradas provenía de algún delito. Ok. Ni ninguno de los testigos de los ejecutivos de Odebrecht. Entonces, en Brasil se habrá condenado como se ha condenado, pero en el Perú, cuando se tenga que juzgar por casos de lavado de activos, lo primero que habrá a preguntar es cuál es la actividad criminal. Por ejemplo, de Venezuela, Ya, yo no que me puedo- imagino que retirarán el Perdóneme, cargo. doctor Nakazaki, que yo no pueda rebatir la falsedad o la certeza de sus apreciaciones, porque tengo que reconocer públicamente que yo no he leído la sentencia a la que usted se refiere. Cuando la lea voy a poder Por eso rebatirle. te digo, Pero lo que me queda preguntas claro... sí, pero no conclusiones. No, me queda claro Lo que era interesante es dinero que ilícito estamos por llegando lo que a han estado conclusiones. diciendo. Ahora, una cosita. Pero no es los ajustes tributarios. Ollantumal y Nadine Heredia no son dos pobres. Creemos que es ilícito. Ya. Suponemos No. que es ilícito. Es que tenemos que formar opinión pública. A mí me Si queda vamos- claro que es ilícito. No, es que... Todo nos queda claro que es ilícito. Entonces, ¿De dónde coimea? la persona se Ay, enferma sin exámenes. Doctor Nakazaki, ¿usted cree que es dinero Es lícito dar milagros. dinero en cash? si 2 una millones persona- en cash. Pero, ¿Eso pero es va por ilícito? partes. Va por partes. Si tú vas a establecer milagros, que sin una sentencia condenatoria la persona es culpable, tú pregúntate si esa lección le hace bien o le hace mal a Pero la yo no sociedad. estoy sentenciando. Perdóname, cuando tú dices No. esto ha pasado, Esto ha sucedido, no, pues. estás sentenciando. No, lo que pasa es que Está Ollanta sentenciando. Humala y Nadine Heredia, que se vendían como los defensores del pueblo, No, de pero pronto tienen ese es- aportes pero ilícitos. ese ¿Por es un- qué? Porque hay aportantes falsos, doctor Nakazaki. Segundo, porque en la historia lo que vemos es que era un comandante que de pronto tiene gastos como si fuera un millonario excéntrico. Y tercero, tiene una recatafila de abogados que no son baratos. ¿De dónde saca plata para contratarlo? A usted y a todos sus abogados, incluidos los brasileños. Es un hombre que tiene mucho dinero. ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno. ¿De su pensión? Tú me dices Por cuándo eso, puedo pues. intervenir. No, le pregunto, ¿de Ok, dónde? ¿De su ok, pensión? Muy bien, vamos de nuevo. O sea, si abogado caro o no, eso no es justo. Uno. Número dos, el tema es bien Es un concreto. grupo de Por eso, abogados. el tema es bien concreto. Es muy complejo. Por eso el tema es concreto, no Y complejo. complejo, completo.
En un proceso penal es donde se tiene que establecer todo lo que tú dices. Totalmente de acuerdo. No, es que no es totalmente de acuerdo, porque en este momento el mensaje que tú envías es que son culpables. Y son culpables sin que exista juicio. Yo creo, y todo el Perú piensa que son culpables. Entonces, no menos usted, juicios. que es el defensor. No hagamos juicios, entonces no debe haber derecho. No, sí tiene que haber un debido proceso. Entonces, pues, ¿pero de qué sirve el debido proceso si ya son culpables de manera anticipada? Es que escúcheme, doctor Nakazaki, usted es un penalista tan reconocido, y entonces voy a voltear la pregunta. Zamora, mire, le voy a plantear la otra pregunta. ¿Cuál? Zamora asesina, droga, descuartiza y quema a Pepe Yactayo. La policía lo captura. Todo el Perú dice, asesino, es un delincuente, tiene que pagar prisión preventiva, debido proceso, 1 año después, ayer la sentencia, 17 años para ti. La madre de Pepe Yactayo dice, estoy en contra, le debieron de dar 35 años, pero no pasó a homicidio calificado por las malas prácticas de la pericia de la policía y de la fiscalía. Ya, no importa. Eso, usted dice, entonces, mejor que no pensemos nada los peruanos. El segundo panorama, y usted es penalista, doctor Nakazaki. Ollantumala y Nadine Heredia. Muy bien, aportantes falsos, gracias a investigaciones periodísticas. Las agendas de Nadine, donde hay un montón de plata, donde hay Chío Calderón, donde hay Antonia Alarcón, donde hay Ilan Heredia. Ya, datos. No es mi letra, si es mi letra, no es mi agenda, si es mi agenda, es mi agenda. Más datos. Viene la declaración de Marcelo Odebrecht y dice, yo le di plata a Nadine. Tú me avisas, Marcelo, Pablo, no, es que usted me está diciendo, no piensen, los periodistas no digan nada. Yo no he dicho el eso. público no, entonces, pues doctor Nakazaki, pero no nos tome el perdóname, pelo. Estos señores son culpables. Primero, no te ubiques tú y la sociedad. O sea, ¿por qué tú representas a la sociedad? Yo no estoy diciendo eso. Tú y yo. El tema es bien concreto. Claro. El tema es que tú estás hablando de un proceso penal donde ya está con sentencia y otro proceso penal donde no hay sentencia. El grave problema de los periodistas a lo largo de los años en los juicios mediáticos es que el mensaje que envían, cumplir la ley es malo. Entonces, si cumplir la ley... ¿Por qué ha habido corrupción? Porque se ha violado la ley. ¿Por qué hay feminicidios? Porque se viola la ley. ¿Por qué hay corruptos políticos? Porque no se viola la ley. ¿Y por qué hay injusticia en el Perú? Porque no se permite que haya un juicio justo. Porque se pretende desde un titular, desde un set de televisión, condenar a una persona. Y eso es malo. Tan malo como cometer un delito. La violación de la ley no está permitida. Mira lo que tú estás haciendo. Estás hablando de un caso que ya tiene una sentencia incluso en primera instancia. Y como es una sentencia en primera instancia, lo que debemos hacer es impugnarla, interponer recursos y esperar a ver qué dice la Corte Suprema. Acá estamos en una investigación, no estamos en juicio, estamos en una etapa anterior y tú quieres ya establecer que los señores recibieron aportes, que tenían un consumo. Ni siquiera hay una pericia contable. Dicho sea de paso, la pericia contable le está haciendo un economista, de ahí no lloren, ¿qué sucede? O sea, un economista hace pericias contables, no hay ni siquiera una pericia. Entonces, si no hay una pericia, ¿cómo vas a concluir eso? Ya, muy bien, lo he escuchado con mucha tranquilidad, porque me parece clarísima la estrategia. Ahora vamos a atacar a los periodistas. Porque lo de Zamora ha durado 1 año, lo de Ollantumala y de Nadine Heredia está durando 2, señor. Y en esos 2 los periodistas aportamos con investigaciones. No es que los periodistas sentenciemos. Me va a perdonar, doctor Nakazaki, si por mí fuera, Zamora tendría cadena perpetua, y no la tiene. Tanto sentencia, señor, eso es mentira. Si tú dices que una persona es culpable de manera prematura, está sentenciando. Los juicios son públicos. Pero acá todavía no hay juicio, pues. No, hay una investigación. En mi caso, ¿sabías que la investigación es reservada? ¿Sabías que la investigación es reservada? ¿Sabías que hay una práctica perversa donde, por ejemplo, nosotros no podemos acceder a las declaraciones anteriores de Barata, pero los medios de comunicación... Pero ustedes mismos salen de la diligencia fiscal. ¿Acaso el fiscal Vela ha salido y ha dicho, sí, ha pasado esto? No, usted ha contado, y la abogada defensora de Keiko ha contado.
Nosotros no tenemos la culpa, los periodistas preguntamos. Pero ¿por qué nos vemos obligados a participar en el juicio mediático? No deberían de contar, pues. Sí, pero Graciela Villasís va a contar cómo salió entonces la declaración. No, pues, doctor Nakazaki, no se enoje con los mensajeros. Usted, claro, no se enoje con los mensajeros. El hecho de estar acá es muy claro que no me enojo. Yo no me enojo. Yo no me enojo. Lo que hago es defender... lo que corresponde. No, usted está defendiendo lo indefendible, pero no importa, es su papel. La justicia mediática le causa mucho ¿Qué daño. justicia mediática? ¿Cuántos libros quieres que te traiga de justicia mediática? Otro día hablamos de eso. Bastantes. Ollantumal y Nadine Heredia han hecho cosas muy extrañas, pero usted defiende. Primero tiene que haber un proceso y en ese proceso se determina, mi Eso sí creo. Si no te voy a traer tu cinta. No, debido proceso. ¿De qué quieres cinta? ¿De fiscal o de yo no juez? quiero de nada. Yo, debido proceso, estoy de acuerdo con usted. Y para eso, pues. Prisión preventiva, porque ellos estaban obstaculizando la justicia. Pero eso es bien fácil. Estando libres, se hicieron más de 300 diligencias. Estando presos, 20. No. Eso que responda a la fiscalía. Por eso. Muy bien dicho, que responda a la fiscalía y por qué, ¿no es por cierto? Eso, amiga. Pero se iban a fugar. Balanza de 2 platos. Bueno, no, claro. Y que venga el fiscal Rafael Vela para que aclare todo lo que acaba de decir el doctor Nakazaki. Doctor Nakazaki, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bienvenido siempre. A mí me encanta la pasión que pone para defender buenas causas y algunas indefendibles como esta. Pero no importa. Ninguna causa es indefendible. Todo ser humano tiene derecho a Eso sí es verdad, a su defensa, está bien. Y Ollantumala tiene muchos abogados para defenderse. 8:20 de la mañana.